Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar en este lugar y escuchar tu voz. Te rogamos, Señor, que este tiempo y meditación en tu palabra sean de bien para cada uno de nosotros, que podamos comprender tu palabra de la mejor manera y podamos guardarla en nuestros corazones, Señor, para que de esta forma podamos ser hacedores de ella. Bendice la vida de los hermanos que ya están en este lugar. Te pido que tú apresures los pasos de quien ha de llegar y congregarse con nosotros, y que tú bendigas también a todos aquellos que a la distancia, Señor, han tomado este tiempo para escuchar tu palabra. Bendícenos y permite que este tiempo sea grato para ti, Señor, y que podamos, Señor, engrandecer tu nombre de esta manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Uno de los lugares en donde el apóstol más tiempo estaría en su ministerio fue en esta área de Asia, en Éfeso. Recordábamos la semana anterior cómo pues el Espíritu Santo le impidió que fuese en una primera instancia, en una primera ocasión, pero que posteriormente a ello se le permitió que así fuese. Al término del segundo viaje misionero, el apóstol pasa por esta área un muy breve tiempo y de allí decide ir a Jerusalén y Antioquía para poder estar en una fiesta, como decía la Escritura, y posteriormente a ello inicia casi de manera inmediata el tercer viaje misionero, como le conocemos. Así que el apóstol inicia por esta área de Asia, en Éfeso, después de haber visitado las primeras iglesias que se encontraban en Galacia, e inicia de una manera importante. Ya observábamos la semana anterior cómo lo primero que él hace es encontrarse con los discípulos de Juan el Bautista. Y hacíamos una aclaración en el hecho de decir que la salvación está en creer en el Señor Jesucristo y listo, ¿no? Lo que sucede después con el Espíritu Santo es lo que Dios permite para que la iglesia crezca, para que la iglesia traiga palabra y muchos crean en los milagros y señales para vida eterna. Estos hombres fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios, y no se dice más de ellos en este momento. Pero nos encontramos con una parte delicada, que hasta hoy creo que es muy delicada, respecto de los milagros del Señor. Dice que Pablo entró a la sinagoga, como siempre lo hizo, primero en la sinagoga, primero con los suyos, primero con los judíos, trajo palabra del Señor, y que estuvo allí por espacio de 3 meses, es decir, refiriéndose solamente al tiempo que estuvo predicando dentro de la sinagoga. Dice el versículo 8 de este capítulo 19, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es decir, después de 3 meses era tal la discusión, era tal lo que Pablo escuchaba, el impedimento de seguir predicando, que sale de la sinagoga y entonces dice que se encuentra en la escuela de uno llamado Tirano. Hablemos de escuela como ese lugar donde en ese momento se discute o se plantea el evangelio, y ya estando allí lo hace por mucho más tiempo que estos 3 meses. Dice el versículo 10, por un espacio de 2 años. Es decir, hasta este momento el tiempo que más estuvo Pablo fue en Corinto, en el área de Acaya, durante 1 año y medio, y en este lugar se ha de detener 2 años, más los 3 meses de un principio, son 2 años 3 meses, que se ubica en esta área de Asia. Quizá les decía la semana anterior, por algo Dios permitió que hasta este momento estuviese Pablo.
A lo mejor era una tarea que llevaría más tiempo, que necesitaría mucho más que el tiempo que Pablo a lo mejor había destinado a pasar en su segundo viaje, no lo sé. El punto es que Dios le permitió ahora venir a esta área y en un principio, algunos años antes, no se lo permitió. Dice que así continuó entonces, dice el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y esto es importante por lo siguiente: no es una exageración que alguien haya escuchado, o que al referirse a toda Asia todos hayan o no escuchado, pero es casi imposible que en voz de Pablo hayan escuchado todos, ¿no? Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, se debe extender, y no necesariamente por el que inicia este mensaje, sino por cada uno de nosotros, ¿no? O sea, si dijéramos que todo Ecatepec ha escuchado de Dios, es casi imposible que sea por una persona. Esto habla de la tarea que nosotros como hijos de Dios y cristianos debemos tener. La palabra debe extenderse, y debe extenderse por cada uno de nosotros, hacia los cercanos y hacia donde podamos hablar la palabra. Esto es lo que sucedió en ese momento con Pablo. Y donde entra la controversia es en lo siguiente, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Yo creo que han ustedes escuchado acerca del manto santo y del saco santo y del agua santa y de lo que sea santo, ¿no? Yo desafortunadamente he visto videos que hasta cachetadas los agarran, y son cachetadas santas, así lo llaman. No estoy haciendo burla de ello, así lo llaman. ¿Por qué es importante esto? Hermanos, cuando nosotros perdemos el tiempo y perdemos la cordura y perdemos el sentido común de lo que es el evangelio, estas cosas pasan. Hay en internet muchísimos videos que, lejos de edificar, maltratan lo que el Espíritu Santo de Dios es. Muchos se basan en esta escritura como para decir que un manto es santo o que un pañuelo es santo, porque pues dice o se defiende esta enseñanza con que en el libro de los Hechos traían a Pablo alguna prenda, esta prenda sobre la cual Pablo oraba, y traían al enfermo y el enfermo se levantaba, ¿no? Yo recuerdo de muy pequeño algún hermano en la iglesia comentaba esto y decía: vamos a orar, y aunque la persona no esté aquí entre nosotros, le vamos a dar un pañuelo para que lo lleve, y entonces dice la Biblia que éste se levantará. No puedo juzgar si el hermano lo hacía de manera correcta, pensando que esto sucedería, o de una manera, pues llamemos fanática de hacer las cosas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la Biblia nos expresa esto? Nuestro entendimiento tiene que ir más allá. La Biblia habla en el libro de los Números, y le voy a pedir a Mela que lo ponga, en el Números capítulo 21, de algo muy similar, y ahorita vamos a ver por qué. Números capítulo 21, en el versículo 8 y 9. No solo una vez el pueblo atentó o maltrató el nombre de Dios y el de Moisés, quejándose de las cosas que sucedían. En un momento este pueblo se quejó de que no había agua para beber y decía: mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto, ¿no? Y no era la primera vez ni la última que este pueblo reclamó de alguna manera. Dice que Jehová se enojó y envió serpientes para que todos estos que habían hablado
fuesen mordidos por estas serpientes y muriesen. Moisés viene y clama al Señor intercediendo por este pueblo, y la respuesta de Dios es esta. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué Dios permitiría que una serpiente estuviese en lo alto, en un pueblo que era inclinado a la idolatría? Nuestra mirada debe estar en el que hace el milagro y no en el objeto. ¿Cuál era el propósito de que estos voltearan a ver a la serpiente? De que recordaran que habían murmurado contra Dios, y que recordaran que había misericordia de parte de Dios, y que el milagro de vivir pasara en sus vidas, ¿sí? No es la serpiente quien hacía el milagro, no era lo que Moisés pretendía, levantar esta serpiente cuando Dios se lo pide, se lo ordena. Es que el pueblo, con una mirada de fe, pudiese voltear hacia ese objeto. Era imposible que todos se acercaran a Pablo con sus enfermos. Incluso cuando el Señor Jesucristo hace milagros, dice que muchos traían a los paralíticos y los cargaban y los presentaban delante de él, ¿no? Por allí había una historia de la escuela dominical infantil que nos contaban cómo algunos incluso por el techo habían dejado bajar a un hombre para acercarlo hacia el Señor Jesucristo, porque la multitud era inmensa. Entonces, cuando el libro de los Hechos nos narra esto, no nos narra un pueblo idólatra, nos narra un pueblo que tiene fe en el Señor Jesucristo para que pasen los milagros. Cuando pasan los milagros por un medio de este tipo, es porque la gente necesariamente ha visto a Dios y no ha visto al paño y no ha visto al delantal, como dice aquí, y no ha visto a la serpiente, como dice en la Escritura. De hecho, en el libro de Juan, ahí en el capítulo 3, ese que nosotros le decimos a la gente, pues léete Juan, ¿no? Y léete el capítulo 3. En ese capítulo el Señor Jesucristo dice: y así como Moisés levantó la serpiente en medio del desierto, es necesario que la mirada voltee al Señor Jesucristo, a la cruz del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el milagro? El acto de fe. Cuando nosotros oramos, lo hacemos por fe, ¿sí? Y lo hacemos creyendo que Dios puede hacer un milagro. Ese es el acto de fe. En aquel entonces, ahí en el desierto, el acto de fe era voltear hacia donde estaba la serpiente para recordar la misericordia y el poder de Dios para poder vivir. Ahí en el libro de los Hechos, en este viaje de Pablo en Éfeso, la mirada y el milagro se encontraba directamente en el Espíritu Santo de Dios y no en los objetos que traían. Por allí el libro de los Hechos nos narra cómo dice que incluso cuando Pedro caminaba con su pura sombra, los enfermos sanaban. Pero tenemos que aprender a mirar de dónde provienen los milagros. ¿De dónde provienen los milagros? De Dios. ¿A quién tenemos que ver? A Dios. ¿A quién tenemos que clamar y orar? A Dios. No a los objetos, ¿no? Y entonces hoy, cuando la gente trae o cuando viene a estas iglesias que se dedican a ello, que debemos decirlo, son iglesias que procuran obtener ganancias deshonestas de ello. No es mentira, y yo creo que todos lo han visto, cuando dicen que el pastor tiene tal unción que con su saco, y agarra el pastor y les pega con el saco, ¿no? No es así. Por eso esto lo debemos tener bien en claro. Debemos evitar comentarios en donde no debemos hacerlos, porque esto se presta para que el nombre de Dios sea lastimado por los incrédulos, incluso a veces por los mismos cristianos, ¿no? Nos atrevemos a comentar en ello y
mal hacemos, porque damos mayor auge y más personas lo ven. O sea, las redes sociales funcionan así. Cuando yo le comento a una persona, ese comentario lo pueden ver otras 20, ¿no? Entonces nosotros mismos provocamos que estas cosas se sigan difundiendo. No vale la pena hacerlo. Sin embargo, nosotros sí debemos entender que la fe en el Señor Jesucristo, la fe en nuestro Dios, es la que hace los milagros. Tan es así que dice que alguno que tenía un espíritu malo, los exorcistas judíos, y vean cómo lo describe Lucas, había exorcistas judíos. Los exorcistas ahora los conocemos más por la película que por otra cosa, ¿no? Pero son aquellos que buscan que los hombres que tienen un demonio puedan ser liberados. Entonces dice que había exorcistas judíos que venían y decían: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, para que seas libre. Quiere decir que tampoco en el nombre o en la palabra está el poder, ¿eh? O sea, si oramos en el nombre de Jesús, por supuesto. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? El que nosotros creemos que el Señor Jesucristo, por llamarlo o por nombrarlo, tiene poder. Así oramos nosotros, ¿no? Pero dice que estos decían: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Es decir, no es mi Dios, pero en el nombre de aquel que predica, en ese nombre te conjuro. Y dice la Escritura que a uno que estaba poseído, el espíritu malo responde a estos hombres en el versículo 15 y dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es muy claro. ¿Dónde está el poder? Reposa en el Señor Jesucristo. ¿Nosotros podemos pedir milagros en su nombre? Por supuesto que sí. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque creemos que Él es Dios. No está en solo nombrarlo, es decir, no cualquiera puede atreverse a nombrarle pensando que el Señor Jesucristo obedezca como si fuese quién, ¿no? Como si nosotros ordenásemos qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene que hacer. Entonces, imagínese que usted está frente a un endemoniado y le empieza a decir que sea libre, y en ese momento pues aquí dice el espíritu malo, ¿no? Pues el demonio le responde y le dice: pues yo conozco a Dios y yo conozco a porque sí sé que cree, pero tú, no, pues sales corriendo, ¿no? Pero el milagro no está en nombrarlo, el milagro está en creer que el Señor Jesucristo es nuestro Dios y que tiene poder. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Era un área en donde el ocultismo, en donde la adivinación, en donde los demonios, en donde tenía mucha fuerza. Tan es así que se describe como muchos de los que se dedicaban a estas suertes de magia traían sus libros y los quemaban, ¿no? Y no eran pocos. Entonces, este era uno de los conflictos con los que Pablo se había encontrado en Éfeso. Personas endemoniadas, personas dedicadas a la adivinación, personas dedicadas a la magia, personas dedicadas a todas las cosas que Satanás busca engrandecer, pertenecían a este pueblo.
hay algo muy notorio y a mí me causó en algún pensamiento y me puse a investigar. Dice que cuando trajeron los libros de magia y los quemaron, eran alrededor de 50,000 ciclos de plata. Y dije, ¿a cuánto equivale un ciclo de plata o una moneda de plata? Y hizo la conversión en donde yo busqué a dólares y era algo así como 2.20 centavos de dólar. Pues imagínense a pesos mexicanos, como 50 pesos cada ciclo, ¿no? Multiplicado por los 50,000, eran alrededor de 2,5 millones de pesos en puros libros de magia. Y dije, bueno, ¿y por qué será importante nombrarlo, no? Bueno, primero, pues porque esto magnifica la cantidad de libros que había, ¿no? Y lo segundo fue porque era tal el arrepentimiento de estos que buscaban que nadie más pudiese utilizar ese libro y fuese atado a esa cadena condenatoria de la magia y del ocultismo. Es como aquel que tiene una tienda, viene el domingo a la iglesia y el sábado se hace rico vendiendo cervezas y cigarros, ¿no? Es así. Si nosotros entendemos que algo está mal, procuremos que nadie sea partícipe de eso mismo. Era tal el arrepentimiento de estos que procuraban que todo aquello que les había atado no fuese ocasión para que alguien más pudiese serlo. Prefirieron quemar estos libros que tomar de ellos y volverlos a vender y recuperar a lo mejor algo de lo que habían invertido. Era tal su convencimiento de que el Señor Jesucristo era Dios. Era tal que su convencimiento de que lo correcto era quemar todo esto que hacía tanto daño a esa tierra, que prefirieron que se perdiese a recuperar algo más de ello. Dice la Escritura que entonces el Evangelio se extendió y creció de una manera notable. No es novedad que en Asia haya este tipo de tareas, este tipo de tragedias, llamémosla de alguna manera. Y esto solo quiere decir que pues Satanás sigue existiendo y que Satanás sigue teniendo poder en este mundo y que Satanás sigue expandiéndose con el fin de que más se pierdan. Pero también quiere decir que cuando el nombre del Señor Jesucristo es comprendido y entendido, de donde sea nos puede sacar. Sí, yo conozco un pastor que era brujo en Catemaco, no habla mucho de ello, en confianza nos lo contaba alguna vez, su esposa pues solo afirmaba con la cabeza, pero hoy es un hombre de Dios que comprendió que de la misma forma y vehemencia con la que buscaba todas estas cosas que lo perdían, con esa misma vehemencia y con ese mismo ánimo ahora busca de Dios y lleva a la gente a los pies del Señor. En todo momento Dios puede rescatarnos, pero es teniendo fe en Él. Por eso decía en un principio, es importante que nosotros estas cosas las tengamos muy claras. ¿Que Dios puede hacer milagros como Él quiera? Por supuesto que los puede hacer. Dice que el Señor Jesucristo escupía al suelo y con la tierra hacía lodo y luego lo ponía en los ojos de los que no veían y que esos ciegos podían ver. Eran tiempos diferentes, tiempos en los que se requerían esos milagros para poder mostrar su poder y poder mostrar su deidad. Si Pedro caminaba y con su pura sombra, dice la Escritura, y así dice, con su pura sombra, los enfermos que estaban allí eran sanados. Si estos dice que traían los pañuelos o los delantales y los traían a los enfermos y estos se curaban, no quiere decir que siempre los milagros serán a través de un pañuelo, ni quiere decir que los milagros siempre serán a través de escupir al suelo, hacer lodo y ponerlo en los ojos. Solamente quiere decir que los milagros de Dios son como Él quiera hacerlos. No es una generalidad, insisto,
y no debemos ser partícipes de ello. Seamos congruentes con lo que leemos. Hay iglesias que llaman hasta el vómito santo, ¿no? Hacen reuniones para ello, O sea, no es que en cierto momento, no, las reuniones son para eso. Hay iglesias que liberan niños, lo cual me parece muy desagradable, porque al final de cuentas nosotros debemos entender varias posiciones que la Biblia nos enseña. Primero, que los niños son de Cristo, ¿no? Que el pecado está en las concupiscencias de nuestro corazón, es decir, ¿cuándo puede uno tener un demonio dentro? Pues cuando el Señor Jesucristo no está dentro. No puede haber convivencia de nuestro Dios con un demonio en una persona, no puede ser. Y si nosotros predicásemos de esa manera, mal estaríamos. Y mal estaríamos porque no daríamos el poder de nuestro Dios que tiene. No lo reconoceríamos, más bien, no es que no se lo demos, no lo reconoceríamos. Así que yo quiero asegurarle que nunca va a haber estas cosas aquí, porque nuestra tarea es predicar salvación, es predicar que el Señor Jesucristo es Dios y que a través de Él tenemos vida eterna, nada más. Lo demás no debe ni siquiera interesarnos. Lo toco porque está dentro de lo que estudiamos y porque creo que es oportuno que así sea. Dice la Escritura también que Jeremías dice que mandaron quitar esta serpiente de bronce. El pueblo era idólatra. Ya no tenía ningún sentido que estuviese esa serpiente allí, porque lejos de ser salvación, iba a ser condenación por todos aquellos que adorarían esta serpiente, ¿no? Es el momento en el que Dios tiene que expandir su iglesia y tiene que permitir que estas cosas sucedan. Les decía la semana anterior, si Dios hoy quiere hacer un milagro, lo hará. Pero lo puede hacer a través de nuestra oración, ¿no? Nosotros oramos y eso es suficiente porque es un acto de fe. No necesitamos entonces ningún objeto que pueda atribuírsele algo que no tiene. No hay ningún objeto que tenga poder. Lo veamos donde lo veamos, el día que suceda eso, entendamos que no estamos en una iglesia que esté enseñando lo correcto, porque lo correcto es decir que Dios tiene poder, nada más. Sí oramos por los enfermos, claro que sí. Sí oramos por los que tienen necesidad, claro que sí. Sí creemos que Dios puede hacer milagros, por supuesto, pero seamos de una mente llena de entendimiento de lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, terminando esta palabra, dice que una vez que vio Pablo que el evangelio se acrecentó dentro del área en la que estaban, Pablo decide, dice, se propuso en espíritu ir a Macedonia y también visitar a Acaya, incluso menciona Jerusalén. Una vez más, cuando se habla se propuso en su espíritu, no quiere decir que sea algo extraordinario en el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos proponemos en nuestro espíritu es como decir, bueno, estoy haciendo mis propios planes o mi deseo, mi anhelo de hacer esto. Eso es lo que la Biblia dice acá, que Pablo se propuso en su corazón, se propuso en su pensamiento el poder visitar otra vez Jerusalén, después visitar otra vez Macedonia. Recuerden que Macedonia se refiere a Filipos, se refiere a Berea, se refiere a Grecia, a Tesalónica, que es donde inicia su segundo viaje misionero, y también que quiere ir a Acaya, que es donde termina, es ahí en Corinto, ¿no? Y después dice que también su pensamiento estaba en ir a Roma. Y antes de que eso sucediera, envía a Macedonia a Timoteo y a Erasto, y él se quedó un tiempo más en Asia. En esa estancia nueva de Pablo en Éfeso, ahí en Asia, es donde él se toma el tiempo de escribir las dos cartas de Primera y Segunda de Corintios, que es lo próximo que estaremos viendo con la ayuda de Dios. Es decir,
hemos avanzado en el libro de los Hechos tratando de ubicar en qué momento se escribieron las cartas para que tengamos un contexto más allá. En este lugar en donde permanece un tiempo más, donde se encuentra él solo ahora porque Timoteo y Erasto han partido, se toma el tiempo de escribir Primera y Segunda de Corintios, y creo que con esto tendremos ya una noción para poder empezar a estudiarlo. ¿Qué nociones tendremos? Bueno, pues que ahorita en este momento que él está acá en Éfeso, el que está en Corinto, en Acaya, ¿cómo se llamaba? Les digo que les voy a hacer examen. ¿Cómo se llamaba? El de la película, el de Rocky. Apolos, ¿no? Apolos se encontraba en Corinto, en Acaya, dice, inicia este capítulo 19 diciendo, mientras Apolos se encontraba en Corinto, Pablo vino a Éfeso. Entonces, esos eventos son los que se empezarán a nombrar en la primera y en la segunda carta de Corinto, para que tengamos también en mente en dónde está Pablo, quién está ahora ahí en Acaya y en Corinto enseñando, y por qué ese mensaje que se está comenzando a dar. Pues vamos a terminar esta parte hasta acá. No sé si las semanas siguientes nos enfoquemos ya a estas dos primeras cartas o empecemos ya con los mensajes acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque pues serían 2 semanas y después vendría el día 24, que sería sábado, luego el día 31, que sería sábado, y entonces cortaríamos ahí la secuencia de estas 2 cartas. Entonces no lo he decidido aún, espero que Dios nos muestre qué es lo que tengamos que hacer. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos permites escudriñar tu palabra y porque es importante para nosotros saber por qué están escritas de una u otra manera. Te agradecemos porque tú nos has dado una buena enseñanza, has permitido que esta iglesia aprenda de una manera prudente. No hablamos de estas cosas por juzgar a quienes predican o hacen de esta forma. Sin embargo, creemos que en ocasiones llega a ser absurdo lo que sucede. Tú permites que los milagros ocurran en la manera que tú quieres, en las formas que tú quieres, en el tiempo que tú quieres. Así que te rogamos que nuestra boca nunca tenga palabras para señalar estas cosas y mucho menos provocar que alguien más pueda burlarse de tu nombre. Te rogamos, Señor, que podamos ser prudentes al leer tu escritura. El poder no está en los objetos ni en las formas. El poder está en ti. Por eso es que nosotros damos gracias, porque nos permites conocerte de esta forma. Tú harás milagros y prodigios, Señor, siempre, porque sigues siendo el mismo Dios. Permítenos, Señor, entendernos cuando se trata de ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, porque hemos avanzado en este libro. Con tu ayuda podremos empezar a estudiar estas cartas, Señor, que el apóstol Pablo escribió inspirado por ti. Y te rogamos que sean siempre de bendición para cada uno de nosotros y que el mensaje que preparamos, Señor, siempre sea con el único propósito de agradarte. Bendice a tu iglesia y guárdanos, porque te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.